comenzar con Borge. Con respecto a la visión global, mi primera pregunta es, ¿qué consideras es las tendencias más significativas que moldean al mundo el día de hoy? Definitivamente, estamos en una situación geopolítica y geoeconómica mucho más compleja, la más compleja de las últimas décadas, en un mundo muy polarizado, pero me parece que sigue habiendo oportunidades para construir confianza. Hay retos que no tienen pasaporte. El cambio climático, la COVID, las pandemias, estos retos necesitan abordarse de manera colaborativa. Hemos visto que el supuesto G2, Estados Unidos y China, han podido continuar con sus conversaciones sobre el clima, sobre la salud, y eso es muy importante. Con respecto a esta parte del mundo y a México, en general, veo mucho potencial ahí. México tiene grandes oportunidades con el nearshoring y el friendshoring. Hay mucha inversión. Creo que habrá más inversiones en el futuro en este país también. Por supuesto, ahora todo tiene que ver con la economía digital. Vemos que la economía digital representa 15% del PIB global, pero está creciendo 2.5 veces más que el resto de las economías. Si México puede aprovechar esta oportunidad, en este momento de remoldear las cadenas de valor y también digitalizar eh, y hacer las reformas necesarias con respecto a la competencia creo que será mucho más próspero incluso en este ambiente internacional más retador. Tantas palabras nuevas en nuestro vocabulario, reacomodo, nearshoring, friendshoring, allyshoring. Una pregunta para usted, canciller. Considerando que es una de las tendencias más importantes en estos momentos, el nearshoring o la relocalización del suministro, ¿cómo está impactando esto en la economía de México? Muchas gracias por su invitación. Es un placer y honor tener a Borge Brende aquí. Hemos sido amigos por muchos años y estoy muy feliz de tenerlo aquí con nosotros porque creo, por cierto, que el Foro Económico Mundial es un lugar en donde México debe estar presente para abordar varios de estos temas, muchos de estos temas. Y, por supuesto, el mundo fragmentado y dividido ya es algo que estábamos abordando recientemente en Nueva York con los líderes del mundo. Regreso a tu pregunta con respecto al nearshoring y lo que eso significa para México. Antes que nada, quisiera compartir una cifra. Esta es el comercio entre México y Estados Unidos. El año pasado fue de 855.000 millones de dólares. Estas son las últimas cifras del Departamento de Comercio de Estados Unidos. 855.000 millones, 100.000 millones más de lo que se había calculado inicialmente. Esto significa que México se ha vuelto el principal socio comercial de Estados Unidos. La inversión extranjera de Estados Unidos a México fue de 15.000 millones el año pasado y tan solo este año ya llegamos a los 12. Entonces, estas son las cifras. ¿Cuáles son las oportunidades? Antes que nada, el mundo se está regionalizando porque ya sea las pandemias o la crisis geopolítica, la crisis Ucrania-Rusia, lo que está sucediendo es que muchas empresas se están mudando a esta parte del mundo. También porque América del Norte se ha vuelto una región muy dinámica y, por ejemplo, si el gobierno de Estados Unidos está aprobando las leyes de inflación o de los chips, que al final del día son incentivos muy potentes para unir a las industrias y traerlas a esta parte del mundo,
Por ejemplo, una de las áreas en las cuales habrá nuevas oportunidades va a ser conductores y semiconductores. Y la idea es que esto es algo muy relevante, muy pertinente para Estados Unidos, porque muchas de las autopartes o de todo en sí, todas estas cadenas de valor se vieron interrumpidas por la crisis geopolítica o la pandemia o cualquier cosa que haya sucedido. Hubo una disrupción de estas cadenas de valor, en particular con respecto a los conductores y semiconductores y la dependencia que teníamos sobre China representó un gran impacto, un fuerte golpe a nuestra economía. Esto no significa que nos estamos alejando de ciertas regiones, pero una buena parte de las empresas y de las productoras están acercándose a nosotros. Ahora, ¿por qué México? No solo vienen a México, también a Estados Unidos y a Canadá, pero ¿por qué podemos decir que México está creando muchas oportunidades? Antes que nada, porque sin duda la fuerza laboral es más asequible aquí, aunque no tanto como lo era en el pasado. El salario mínimo ha estado subiendo en esta administración, en este sexenio, de una manera muy adecuada, así que allí están las condiciones. Y yo creo que la infraestructura que está desarrollando este gobierno, el corredor, por ejemplo, el gobierno de México está invirtiendo mucho dinero en un proyecto muy potente que es conectar el Golfo de México con el Océano Pacífico, Coatzacoalcos con Salina Cruz, con un tren que viajará a lo largo de 300 kilómetros y aquí es en donde está la propuesta de tener 10 parques industriales. Me parece que ya hemos recibido muchas opiniones positivas y mucho interés al respecto. El primer ministro de Portugal acaba de estar aquí y quieren ser parte de este proyecto, quieren participar en ambos puertos y también formar parte de quienes van a mover los contenedores de un lado a otro. ¿Por qué Portugal? Esto es algo muy interesante porque lo que quieren es conectar Coatzacoalcos con el puerto de Simes y lo que quieren traer para acá es gas natural porque México tiene un exceso de gas natural que probablemente no estamos utilizando de la mejor manera, pero bueno, eh, quieren construir una planta de licuefacción y llevar ese gas a Portugal y ser el punto de entrada. Portugal quiere ser el punto de entrada energético para Europa. Esto solo como un ejemplo. El otro ejemplo es que veo es que Europa, a raíz del TEMEC, no solo puede traer sus bienes, sus productos como lo hacían antes. Ahora necesitan invertir aquí porque este acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá, si lo leemos de manera correcta, vemos que necesitamos invertir en uno de los tres países para poder participar en las cadenas de valor que están surgiendo en la región. Por ejemplo, la electromovilidad va a ser un elemento gigantesco de la industria que está creciendo en Estados Unidos, México y Canadá. Los únicos autos que vamos a poder exportar para el 2030 van a tener que ser eléctricos. Entonces hay muchas cosas que están sucediendo y que creo que son relevantes para la industria. Creo que podemos considerarlo en este sentido, que México está desarrollando, digamos, permítanme decirles cuál es el dilema, supongo, que tenemos con Estados Unidos. Tan solo el día de ayer tuvimos una reunión, le estaba contando a Borge con Tony Blinken y el señor Mayorkas y el señor Garland y el equipo de la Casa Blanca. Tuvimos una reunión del diálogo de alto nivel sobre seguridad. La semana pasada fue sobre economía y nos vimos en el foro el DEAN. Entonces, todos estos acrónimos no me cuestan trabajo, pero bueno, estas son instituciones, por supuesto. Ah, sí, claro. Y tan fácil no se imagina. No podemos nada más abordar drogas y drones, etcétera. Son temas muy fáciles y muy breves. Pero bueno, el dilema
que tenemos, y aquí me detengo porque creo que tienen muchas más preguntas, el dilema verdadero que tenemos es saber si la narrativa de Estados Unidos con respecto a México, llevando al ejército a la frontera y estando en guerra con México porque somos lo peor de lo peor, porque somos aquellos que llevamos el fentanilo a Estados Unidos, etcétera, que, por cierto, 95% del fentanilo que pasa por la frontera entre México y Estados Unidos pasa de manera legal. No son los migrantes, ¿eh? No nos equivoquemos, son personas, son las personas que llevan el fentanilo a Estados Unidos. Pero bueno, lo que intento decir es, si aceptamos y compramos esa narrativa inflamatoria o si nos vamos al otro lado de la ecuación, que es prometedora, el prometer trabajar en esto a través de esta ventana única de oportunidad de desarrollar un área económica binacional potente. Porque esta no es un área en donde estamos vendiendo cosas, estamos produciendo en conjunto y ahí está la diferencia. México manda cosas y los bienes, los productos regresan y otra vez se van. 40% de lo que estamos exportando a Estados Unidos, por ejemplo, más o menos tienen contenido de Estados Unidos y Canadá. Así que ya es un área en donde la productividad, la producción y las industrias están completamente interconectadas y yo creo que es una gran oportunidad. Existen algunos acontecimientos geopolíticos que están ocurriendo al mismo tiempo de varios cambios tecnológicos, como en el sentido de la electromovilidad o telecomunicaciones o semiconductores. ¿Cómo estos cambios y acontecimientos geopolíticos están impactando el comercio global? Muchas gracias y muchas gracias, Alicia, también. Es un placer tenerte aquí como canciller de México, mi amiga, y también alguien que tiene tanta experiencia internacional que pueda asumir este puesto es magnífico. La primera vez que nos conocimos, tú estabas como jefe de la oficina de Kofi Annan. Por supuesto, el tiempo vuela, pero bueno, aquí seguimos, dándole todo. Por supuesto, y luchando por las mismas cosas. Las cadenas de valor a nivel global siguen ahí. Estamos i- incrementando nuestro comercio, pero el comercio internacional no es lo que solía ser. En los últimos meses vimos que las tendencias iban incluso un poco a la baja. Sin embargo, durante las últimas 3 décadas, el comercio ha sido el motor detrás del crecimiento. Se ha incrementado por 4 mientras duplicamos el PIB global. Debemos tener cuidado de no perder esto mientras estamos asegurando y actualizando nuestras cadenas de valor. Con respecto a la pregunta sobre la tecnología, si analizamos las economías más grandes del mundo, el Estados Unidos, 25% del PIB global, con 5% de la población global, China, 20% del PIB global, así que entre ellos dos casi son la mitad de lo que se produce en este mundo. Lo que está detrás de la competencia entre estos países es también la tecnología. Ambos saben que aquellos que estén adelante con la inteligencia artificial, la tecnología, los vehículos eléctricos, también serán las naciones más poderosas. Esto continuará y habrá algunas áreas en las que el comercio quizás no sea como antes lo era entre esos dos países. En cuanto a la tecnología muy avanzada de uso dual de semiconductores, quizás eso sea 10% del comercio entre China y Estados Unidos. Entonces,
De todas maneras, van a seguir con el 90% como lo hacían en el pasado y por supuesto aquí hay oportunidades para otros países que son cercanos a Estados Unidos, digo geográficamente como México, y tiene sentido también que estén considerando el nearshoring, que apliquen el nearshoring hasta cierto punto. En algún momento supimos que ya no era suficiente y también necesitamos abordar el supuesto de qué pasa si lo llevamos demasiado lejos y producen absolutamente todo en su país, van a también ver un incremento de los precios de los factores entrantes en los productos finales. Entonces también vamos a ver un terreno inflacionario algo difícil, ¿no? El nearshoring también incrementa los precios de los factores de ingreso y también la transición verde también incrementa los precios porque el ir de los combustibles fósiles y el carbón y lo tradicional a las energías renovables va a establecer mayores precios para los productos energéticos. Entonces, todos estos componentes son importantes. Con respecto a las tecnologías, también debemos abordar estas grandes oportunidades que se presentan. Yo estoy volteando a ver a México y me siento un poco emocionado porque todo está pasando alrededor del mundo y la productividad es prosperidad. Si pueden producir más, entonces pueden subir en las cadenas de valor, etcétera. Y la implementación de la inteligencia artificial y el nearshoring, creemos en el Foro Económico Mundial, va a incrementar por 10% en la próxima década la productividad mundial. Esto es algo que no hemos visto antes. Si podemos implementarlo y también utilizar las nuevas tecnologías en la transición verde y también cumplir con nuestros objetivos de desarrollo sostenible, etcétera, entonces existe una gran oportunidad para nosotros de incrementar los niveles de prosperidad. Esto va a ser un elemento crítico también cuando abordemos los temas de las políticas industriales. Para las políticas, el aspecto digital es sumamente importante. Muchas gracias, Borge. Canciller, quisiera abordar el tema de cooperación global, la cooperación estratégica y el papel que desempeña México a nivel internacional. La acabamos de ver visitando Colombia, Chile el mes pasado. Hay otros países. México me parece que es uno de los países más abiertos al comercio internacional, con muchos acuerdos de libre comercio, etcétera. Pero ¿cuáles son esas estrategias de cooperación que estamos buscando? Con respecto al conocimiento de Israel, desarrollo de software, India quizás, educación y seguridad alimentaria, muchas otras cosas. ¿Cuál es su perspectiva con respecto a la cooperación global? Bueno, verás, yo creo que necesitamos comprender cuáles son esas áreas en las que necesitamos tener cooperación global. Quizás no para todo, no todo se tiene que hacer a través de la cooperación global, pero una cosa que sí lo necesita es el cambio climático, por ejemplo. Y ahí yo pienso que la tecnología es otro factor importante porque no siento que estemos trabajando lo suficientemente rápido con respecto a la transición verde alrededor del mundo. Creo que todo el mundo está intentando hacer algo, pero no creo que nos estemos moviendo lo suficientemente rápido. Con la crisis entre Rusia y Ucrania, creo que muchos países regresaron a los combustibles fósiles, al carbón, incluso explorando la energía nuclear a través de pequeños reactores, etcétera. Creo que tenemos un reto en lo energético que necesitamos comprender, pero el cambio climático es algo en donde realmente necesitamos apoyo global. ¿Por qué? Muchas personas preguntan, ¿por qué el cambio climático es un tema global? Principalmente porque todas nuestras emisiones suben y se quedan en la atmósfera y sin importar en dónde se emitieron, todos compartimos la atmósfera y estamos muy cerca del 1.5 grado, del límite de 1.5 grados. Este año
año ha sido el más caliente que hayamos registrado en nuestra historia. Esta es un área en donde necesitamos lograr cosas, lograr un pacto global, porque el sur global se encuentra en una situación de mucha frustración, pues sienten que el norte global no está cumpliendo con sus promesas, digamos, del financiamiento y la expectativa es tener 100.000 millones de dólares al año a través de diferentes mecanismos. Pueden ser los derechos especiales de giro o diferentes tipos de financiamiento. Y yo diría que las instituciones no están listas para estos retos gigantescos. Por ejemplo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional tienen muchos programas para países en vías de desarrollo, pero no para los demás. Otra cosa es que necesitamos trabajar sobre el proceso de paz. Me parece que la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, eh, ya vamos a cumplir 2 años desde que surgió esta crisis. ¿Por qué el mundo no ha podido abordar este tema? Lo que está sucediendo es, y les voy a dar un ejemplo, Estados Unidos está brindando 400.000 millones de dólares de armas y recursos militares, mientras que el mundo necesita muchas otras cosas. Yo creo que nos encontramos en un momento en el cual necesitamos encontrar caminos. Hay países como Arabia Saudita, por ejemplo, o Turquía, que están intentando ver si pueden mediar, porque Zelensky propuso un plan de 10 pasos. Pero el problema es cómo podemos negociar un plan de paz solo con Ucrania. Necesitamos a la contraparte sentada ahí también. Entonces, esto es un elemento muy relevante y realmente nos encontramos al borde de una amenaza nuclear, porque Zaporizhzhia, que es la planta que está ubicada en Ucrania, pero está en manos de Rusia, esto se podría volver algo muy peligroso y lo están utilizando como una moneda de cambio para negociar. Y entonces el mundo está pendiente de un hilo, esperando ver en qué momento todo estalla. Pero entonces hablo de paz, pero no de paz en sentido abstracto o inocente. Todos queremos paz, por supuesto, sí, pero son elementos de mucha importancia con respecto a esta paz. Y luego, por supuesto, como Borge decía, estamos viviendo en un mundo muy polarizado, muy fragmentado. México necesita prestar atención a las cosas que están sucediendo en Asia Pacífico, por ejemplo. Vamos a participar en APEC en San Francisco. APEC va a ser un momento, un diálogo muy importante porque está presidido por Estados Unidos, pero China ya confirmó que estará presente. Y creo que la región de Asia Pacífica y desde la perspectiva de América Latina, muy pocos países son miembros de APEC. México, Chile y Perú, me parece, y ya. Pero necesitamos estar ahí porque Vietnam, que también estará presente, está desempeñando un papel muy importante. Vietnam quiere ser el proveedor principal de semiconductores para Estados Unidos. Y si México no arregla sus cosas, eh, pronto, ustedes saben a lo que me refiero, pues Vietnam va a llegar a la mesa y nos va a quitar eso. Con respecto a los actores globales, por supuesto, mi papel es pensar qué puede hacer México, pero necesitamos considerar, ok, ¿qué podemos hacer con Europa? Necesitamos firmar un acuerdo, necesitamos modernizar nuestro acuerdo global modernizado, necesitamos algo así. Necesitamos una mejor relación con Europa. ¿Cómo podemos tener una conversación con China o con India? Yo diría que
el punto débil de la política exterior mexicana es África. Me parece que no hemos desarrollado, a mi parecer, una relación clara con ese continente. Pocas embajadas, etcétera. Yo diría que los problemas globales, la migración es un problema global, pero también tenemos nuestros problemas regionales aquí, pero realmente son de índole global. Em, Me parece que el mundo necesita sentarse en la cumbre del futuro que tendrá lugar el próximo año. ¿Cuáles son los temas que vamos a abordar? Y me parece que lo digital también es un tema global, porque esto tiene que ver con la ética, las normas que debemos implementar con respecto a la inteligencia artificial. No es nada más la tecnología, sino cómo se va a utilizar esa tecnología, con base en qué reglas. Me parece que la tecnología es otro aspecto que necesitamos abordar, pero México básicamente está volteando a ver a Europa, Asia, Pacífico, y por eso la PEC es tan relevante. Y yo creo que si China y Estados Unidos van a coincidir en San Francisco, esto se va a poner muy interesante. Por lo menos quiero estar ahí presente, sin duda alguna, ¿no? Quiero estar ahí, por lo menos para ver qué va a pasar, porque también Xi Jinping ha participado en el Foro Económico Mundial, sí estuvo ahí en 2017. em, Esperamos tener una delegación muy fuerte y grande en enero. También de México bajo tu liderazgo en enero también. Entonces, quizás es en donde China y México se reunirán. Pues yo esperaría, y Vietnam y México. Y Vietnam para mí, créanme, yo creo que Vietnam está desempeñando un papel muy interesante. Y por supuesto Corea, Japón, etcétera. Pero voltemos a ver a aquellos que son similares a nosotros. Vietnam tiene un nicho que debemos analizar. Muy bien, Borge, quisiera cambiar el tema de cambio climático y ayer compartió cifras muy interesantes y cómo el cambio climático representa un desafío global muy crítico. ¿De qué manera podemos reunirnos y colaborar para alcanzar los objetivos e impulsar la sustentabilidad? Bueno, para eso contestaría con un discurso largo, pero creo que no es lo que buscamos ahora, así que voy a resumirlo rápidamente. Nos enfrentamos con un triángulo de desafíos. Primero, el desafío de acceso a la energía, la electricidad. 800 millones de personas todavía no tienen acceso a la electricidad, así que ese es un gran desafío. El segundo es la seguridad energética. Lo estamos viendo en Europa. El invierno pasado, la seguridad energética es fundamental. Y la tercera parte del triángulo es el crecimiento y la transición y la reducción de las emisiones de CO2. No todos entonces están siguiendo un círculo, sino más bien un triángulo. Y me parece que sobrepasar esto es factible, porque me parece que el costo de la inacción es mayor que el costo de la acción. Estamos viendo en este momento que el cambio climático está teniendo impactos gigantescos en materia económica en nuestro país, así que no podemos seguir como siempre. Y es por eso que debemos dar un giro y cambiar de la revolución industrial que lleva 200 años utilizando combustibles fósiles hacia un futuro que utilice fuentes energéticas diferentes. Al mismo tiempo, debemos asegurarnos que el crecimiento económico y la prosperidad continúen avanzando. Para esto, debemos identificar varios elementos. Alicia mencionó el gas natural y debemos de ser realistas. El gas natural debe servir como un puente. Efectivamente, lo podremos utilizar en las próximas décadas como un puente. La energía nuclear también se va a ver con ojos distintos en los países que tienen el potencial. No resolverá el problema, pero será un elemento nuevo en el paisaje energético. También tal vez en 1 o 2 décadas tendremos nuevas energías. El almacenamiento de carbón es una parte importante de la ley de reducción de la inflación en Estados Unidos.
y algunas personas dirían y otros puntos, pero como dice la canciller, es un modelo económico de superávit. Y esto significa que podremos seguir utilizando combustibles fósiles durante las siguientes décadas, siempre y cuando se pueda capturar y almacenar. Pero esto sigue siendo muy costoso. Al momento debemos de reducir estos costos y somos bastante positivos con eso. Estábamos hablando ayer que si hace 10 años nos hubiéramos reunido y hubiéramos visto que el precio del petróleo hubiera bajado un décimo y el precio de la energía eólica bajó un séptimo. Y podemos hacerlo sin subvención, sin subsidiarias, porque sale más barato la energía eólica en la mayoría de los países. Por eso debemos asegurarnos de que se den estos avances tecnológicos en los siguientes años, pero sí requiere un cambio. Al día de hoy no existe un precio global en este sector. No hemos internalizado las externalidades y esa es una parte difícil porque es muy difícil ponerse de acuerdo en eso. Alicia también habló de la polarización, de esta división, de una falta de confianza y si sigue así ya no será sostenible. Debemos que haber tenido la reunión de Copenhague 15 días antes, esta promesa de 100 mil millones de dólares para la transformación energética en los países en vías de desarrollo. No estamos ahí. 15 años después ya no es aceptable. Esto pasó hace 15 años y debemos ya demostrarlo con acciones. Muchas gracias, Borge. Tenemos 7 minutos y quisiera hablar ahora de las iniciativas de equidad de género. Empezaré con usted, canciller, para hablar del contexto mexicano. Y en este contexto, ¿de qué manera el gobierno y las políticas públicas pueden incorporar estrategias que se podrían utilizar para avanzar la equidad de género en roles de liderazgo y verlo en las industrias como un impulso fundamental en nuestro desarrollo económico? Muchas gracias por esta pregunta que me parece tan importante. Antes que nada, diría que las mujeres no son una minoría, representan la mitad o más de la mitad de la población. Y creo que agregar a las mujeres a la fuerza laboral puede traer proporciones de alza considerables para el PIB, pero para eso debemos considerar ciertas barreras. Una de ellas yo diría que es la economía del cuidado. Esto significa que las mujeres se quedan en casa, como lo vimos en la pandemia, perdieron muchos trabajos. El porcentaje de pérdida de trabajos en mujeres fue mucho más alto porque las mujeres tuvieron que regresar a casa, dejar sus trabajos y cuidar de sus familias. Así que existe este desafío de la economía del cuidado para realmente traer a las mujeres al frente y hacer esta economía autónoma una realidad. La autonomía económica para las mujeres es primordial. Si no tenemos esa autonomía, no podremos tener ninguna otra, como la autonomía física, el derecho sobre nuestro propio cuerpo a decidir. Los hombres deciden por nosotras. Ya no, nosotras debemos de decidir por nosotras mismas. Yo no quiero que las mujeres sean más poderosas que los hombres, solo que sean poderosas. Punto. No kidding. No. Sí, no es broma. Pero no podemos obtener la autonomía física. Por eso sigue habiendo tanta violencia. Las mujeres dependen todavía mucho de sus hogares y no pueden salir, se deben quedar y sufren violaciones, violencia contra las mujeres, pero se necesita autonomía económica. Y también el proceso de decisión. Debemos de tener más mujeres en este proceso. Cuando tenemos un equipo de personas y hay mujeres involucradas, la visión a la toma de decisiones es muy distinta. Y esto es porque somos diferentes. No quiero decir que debemos tener
equipos de trabajo solo de mujeres, pero sí tener mujeres en los equipos de trabajos para tener visiones que se complementen en diferentes frentes y poder llegar a la mejor solución. En México yo creo que todavía podemos hacer mucho. Bueno, como ya lo anuncié una política exterior feminista. ¿Y qué significa esto? Significa que los problemas de género no se van a quedar en una oficina, se van a venir conmigo. Y tendré a alguien que esté ahí con el equipo, identificando todas las oportunidades. ¿Cuáles son las oportunidades? Número uno, que las mujeres y los hombres tengan las mismas oportunidades y los mismos salarios, porque todavía seguimos teniendo el problema de que las mujeres ganan 30% menos haciendo los mismos trabajos. No en esta Cancillería, o tal vez, no sé, pero en muchas empresas sí sucede. Esto es algo que debemos abordar. También necesitamos paridad de género, necesitamos mujeres presentes en los trabajos, no solo en posiciones de alto nivel. Me parece que en la ONU, Antonio Guterres sí llegó a lograr una paridad de género en las posiciones más altas de la ONU. Pero ¿cómo logramos esto? En México, muchas personas dicen que el presidente López Obrador no tiene paridad de género, pero si ven su gabinete, hay muchas mujeres en economía, en energía, en desarrollo social. Yo aquí en Cancillería y luego a veces sale el presidente y dice, ay, ya son muchas mujeres aquí. Y sí, es cierto, y hay un cambio, de verdad que cambia algo. Entonces, paridad de género. Y otra cuestión muy importante es incluir la perspectiva de género en los tratados internacionales, en los acuerdos de libre tratado. En todos estos acuerdos siempre debemos incluir la perspectiva de género, al igual que en cambio climático, en la biodiversidad, en todas las negociaciones. Por supuesto, también en la perspectiva económica. Y creo que para mí esta política exterior significa mucho dentro de la Cancillería, pero también para ver cómo podemos brindar esta perspectiva feminista o de género. Hay muy pocos países que lo están haciendo. Bueno, no muy pocos. Francia, y ahorita en la Asamblea General de Nueva York nos reunimos con varios gobiernos que tienen esta política exterior feminista. Eran 16 de 193, pero bueno, al menos eran 15 de 193 y 2 hombres. Es una mejora, pero ya hay cancilleres haciendo esto, hombres, y me pareció muy bueno. Así que debemos seguir impulsando esto porque es bueno para la economía, es bueno para la sociedad y debemos movernos hacia una sociedad de cuidado, no una economía de cuidado, una sociedad de cuidado. ¿Por qué sería el rol de las mujeres hacer esto? Denos un descanso. Todos podemos ser cuidadores, cuidadoras de los niños, de los abuelos, abuelas, de los ancianos, del pasado, del futuro con nuestros hijos, de la sociedad, de los bienes públicos, del medio ambiente. Por eso debemos de pensar en una sociedad de cuidado. Muchas gracias. Y Borge, quisiera saber usted qué opina de estas iniciativas de equidad de género. Antes que nada, quisiera felicitar a Alicia por su liderazgo en este tema. Me parece muy importante. Desafortunadamente, en la esfera global estamos viendo algunos atrasos en esta cuestión. Viendo Afganistán, por ejemplo, en donde las niñas y las mujeres no pueden trabajar fuera de sus hogares y las niñas ya no pueden ir a la escuela. Mujeres, estudiantes niñas que les faltaba 1 año y medio para poderse graduar como doctores, tuvieron que dejar la escuela y claro que esto es un retroceso.
Por otro lado, podemos ver nuestros éxitos y triunfos como la Convención de la ONU para erradicar cualquier forma de violencia contra mujeres y niñas. Debemos de seguir luchando por esto. Y en cuanto a la cuestión económica, en el Foro Económico Mundial siempre nos enfocamos en la paridad de género porque hace sentido de manera económica. Es un derecho humano que no debería estar dentro de un debate y deberíamos buscar la equidad de género completa. Y aquellos países que trabajan con esta política exterior feminista son países que tienen más prosperidad. Vemos que si hay 8% de las mujeres dentro de la fuerza laboral, hay más contribuidores fiscales, más prosperidad, más personas que seguirán pagando impuestos al futuro. Y hay países que tienen un gran potencial en esto. Así que la equidad de género para mí es un valor básico humano, pero también es extremadamente bueno para la economía. También hay países que tienen una política de equidad de género dentro de su liderazgo, no, no solo en sus consejos de supervisión, sino también sus consejos de ejecución. Son empresas en donde tienen mujeres en estos altos niveles de liderazgo y que buscan equidad de género. Y estas empresas usualmente son más rentables. 15% de las mujeres también son de los clientes también son mujeres, así que imagínense una empresa con puros hombres, no podrán entender la mitad de los consumidores potenciales, lo que piensan o lo que sienten. Con la experiencia que he tenido, también vemos que funciona todo mucho mejor cuando hay equidad de género, cuando hay una paridad y un equilibrio de género en un grupo, en una junta, en un consejo. Y hizo una broma en Noruega, en el Ministerio del Medio Ambiente, como resultado de una acción afirmativa, porque todos los representantes de los ministerios eran mujeres. Y dije, bueno, si buscan otra mujer, no me lo van a dar a mí, pero afortunadamente sí me dieron a mí el trabajo. Así que diría que cuando crecemos en una sociedad como en Noruega, en donde sabemos que hay una mayoría de mujeres en el gabinete, no pensamos en eso. Es como un hecho normal que se da. No, no lo vemos como una cuestión de género, sino como del individuo. Pero efectivamente tenemos mucho por hacer. Me parece que muchas economías van por el camino correcto. Sin embargo, existe la preocupación en otros países que a veces usan también la religión como una excusa para no brindarles los derechos a las mujeres y a las niñas. Todas las niñas y las mujeres tienen el mismo derecho a la educación como los niños varones. Canciller, le pediré una última reflexión para ya terminar con este panel. Antes que nada, muchas gracias. Me parece que este tipo de conversaciones son muy buenas, muy positivas, porque nos permiten compartir y descubrir nuevas ideas en conjunto. Y ese es el objetivo principal de tener una interacción como esta. Quisiera mencionar que la US Mexico Foundation, al tener a Borge Brende aquí con nosotros, ha sido estupendo, y Marisol también. Marisol Largueta, que fue secretaria de Asuntos Exteriores de Ecuador, de El Salvador, una disculpa. Y bueno, también tienen mucha experiencia de
Y ya hemos compartido los secretos, que no son tan secretos, pero si quieren ir al Foro Económico Mundial, contacten a Marisol. Y menciono esto porque este tipo de foros, como el que estamos teniendo hoy en el North Capital Forum, cuando vi el programa me dio mucha envidia y dije, ¿qué estoy haciendo aquí hablando de drogas, armas y delitos? ¿Por qué no puedo estar del otro lado con ustedes y no hablando del fentanilo, que es muy importante, Roberto, sí es muy importante? Nosotros estábamos hablando de gastronomía, del Mundial de Fútbol. Sí, yo sé, pero lo que pasa es que todos ustedes que están aquí debemos realmente potencializar en conjunto la región norteamericana y para eso necesitamos su ayuda, porque esto no será una cuestión gubernamental. Claro que sí hay que poner de nuestra parte y a veces podemos ser difíciles, pero realmente pensemos como socios, como aliados en esto. Y nuestro objetivo debe ser desarrollar una comunidad económica, de comercio, social, ambiental, porque la transición de la que estamos hablando, la transición energética y las soluciones basadas en la naturaleza, tenemos un sinfín de oportunidades con la tecnología aquí. Y es por eso que realmente creo que esto lo debemos hacer en conjunto. Por eso les agradezco por haber organizado este foro. Sé que no es solo un foro en Norteamérica, sé que hay muchas personas de otras partes del mundo también, pero este es el North Capital Forum y este es un espacio en donde podemos hablar de temas como este de manera abierta, pero también en formatos más pequeños, en cenas o desayunos. Así que felicidades por esto. Muchas gracias por venir a la Cancillería, porque si yo puedo ir al foro, si yo no puedo ir al foro, que el foro venga a mí es estupendo. Así que muchas gracias. Muchas gracias, canciller. Y que se sientan en casa, de verdad, siéntanse en casa. Aquí tenemos a mis colegas, al embajador Esteban Moctezuma. Cónsuls. No, bueno. Hey. No. This is very important. Esto es muy importante porque tenemos 53 consulados en Estados Unidos. Me parece que somos la red más grande de consulados en Estados Unidos y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Les queremos transmitir a ustedes y a través de ustedes a nuestra comunidad mexicana en el exterior que estamos luchando para involucrarlos y resolver los problemas de estar indocumentados. Sabemos que tenemos compatriotas mexicanos que están produciendo y trabajando mucho en Estados Unidos, pero no tienen documentos y ya llevan 10, 15, 20 años viviendo ahí. Seguimos trabajando en eso. Por favor, ayúdenos con esto y espero que nos podamos reunir para hablar más a detalle. En fin, muchas gracias. Gracias por invitar a los cónsuls. Gracias a todos ustedes por venir a la Cancillería. Siéntense en casa, estamos aquí cuando quieran para brindarles nuestros servicios a todos y a todas. Gracias. Thank you so much. Muchas gracias. En total tuvimos alrededor de 51 actividades en este foro. Nos faltan 2 sesiones más. Tenemos aquí su oficina con el sector económico mexicano. Se llama Solo una vez. La siguiente sesión. Y como dice, solamente una vez podemos tener esta oportunidad. Aquí veo a Francisco Cervantes, José Medina Mora, Juan Cortina, Julio Carranza y el Consejo de Cooperación que nos ayudó también. Y tenemos a Gabriela Warketin, que será la moderadora de la siguiente sesión. Borge, muchas gracias por venir a México.